en otros lugares, quiero animarte a que se junten. En este momento vamos a hacer un ejercicio, y es un ejercicio de una ilusión auditiva. Vamos a hacer un ejercicio de una ilusión auditiva. Es un ejercicio que en lo personal me parece interesante. Es un ejercicio que una doctora en Estados Unidos, Diana Doit, lo hizo, lo planteó, y hoy lo traemos para hacerlo juntos. Es una ilusión auditiva. Vamos a escuchar una frase y ya después les digo qué vamos a hacer. Entonces, por el momento, escuchemos esta frase. Escuchamos esta frase juntos. Las ondas sonoras que viajan por el aire provocan a veces extraños resultados. En teoría, podemos afirmar que este es un discurso hablado. Vale, esta es una frase común y corriente. Creo que todos la escucharon normal, fluida, sin problema alguno. Ahora vamos a tomar una de esas frases de esa oración, y vamos a repetirla varias veces. Pero es una frase de esa oración, repetida consecutivamente. Escuchemos. En teoría podemos afirmar, 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 en teoría podemos afirmar. Vale, solo es la repetición de una frase dentro de ese relato que escuchamos. Ahora, vamos a escuchar la misma alocución inicial, la misma frase que escuchamos al principio, a ver cómo les suena. Escuchemos. Las ondas sonoras que viajan por el aire provocan a veces extraños resultados. En teoría podemos afirmar que este es un discurso hablado. Interesante, ¿no? No sé si les pasó a ustedes, pero a mí me pasó. Tuve la oportunidad en la universidad de hacer estas profundizaciones neurológicas, y esto es una ilusión óptica, una ilusión auditiva bien interesante. Como hay ilusiones ópticas, hay ilusiones auditivas, y esta es una de ellas. No, hay varias explicaciones, pero no quiero entrar a fondo en eso. Ahora, no se sabe exactamente qué es lo que pasa, pero cuando escuchamos la primera vez ese texto leído por alguien, pues no tenía esa sonoridad o esa musicalidad. Pero cuando hacemos eso que hicimos, repetimos una de las frases reiteradamente, agarra una sonoridad increíble. O sea, y agarra ritmo, y agarra música, y se vuelve musical. Y cuando volvemos a escuchar la misma frase, ya cuando llega el momento de esa frase repetida, ya no la podemos escuchar sin esa musicalidad. Eso es una ilusión auditiva. Ahora, ya que estamos en conjunto, ya estamos jóvenes, escucho a alguien, bienvenidos, gracias. Ahora, quiero presentarles otro ejercicio, y aquí va a ser también interesante, estando en conjunto en tu casa, en el apartamento, sentado con varios de tu familia o amigos de diferentes edades. Vamos a ver un ejercicio interesante. Básicamente es un test de audición, y vamos a escuchar ciertas longitudes de onda, y ahí podemos ver cómo se diferencia de acuerdo a la edad, cómo escuchas de acuerdo a la edad. A ver si escuchamos este. Si escuchaste ese, no hay ningún problema. Yo espero que todos lo hayan escuchado, la verdad. Espero que todos lo hayan escuchado, porque es una longitud de onda que todos deberíamos escuchar en general. Si no la escuchaste, espero que no sea el compartir el audio de mi computador. Espero que lo hayas escuchado. Si no lo escuchaste, bueno, pronto puedes tener algún problema. Entonces, por favor, consulta al médico. Pero la idea, en general, esta longitud de onda la escuchamos la mayoría de nosotros.
¿De acuerdo? Ahora, dime si escuchaste esta longitud de onda. Si pudiste escuchar esto, lo más seguro es que tengas menos de 50 años. Menos de 50 años. Si escuchaste esta longitud de onda, tienes menos de 50 años. Escucha esta. Si escuchaste esta, tus oídos tienen menos de 40 años. Se los confieso, yo no escuché nada. Yo no escuché nada, no escuché nada. Pero estoy seguro que alguien que tenga menos de 40 años sin ningún problema auditivo pudo escuchar este bip, esta longitud de onda. Sigamos. Y ahorita pueden consultar en su familia a ver si pasó. Ahora, esta longitud. Esta es para los más jóvenes. Acabo de pasar, aunque no me crean, ahí pasó un bip. Ahí pasó un bip. Y los que la escucharon tienen menos de 30 años. ¿Seguro? Puedes preguntar. Ahora, miremos este. Escuchemos. Si lo escuchaste, lo más seguro es que tengas menos de 24 años. Ahora este. Si lo escuchaste, tienes menos de 20 años. De pronto, después en la confraternidad, pueden comentarme si sí escucharon o pueden comentarnos si sí escucharon o no en el chat. En este momento no estoy viendo los chats, pero pueden comentarlo. Y es algo que en medicina podemos verlo, o yo en lo personal pude verlo frecuentemente al revisar los oídos, el oído medio de las personas, como con ciertos diapasones buscábamos mirar cómo estaba el oído de las personas, y en estos test de audición podemos ver más o menos cómo está la audición de cada uno. Quise traerlo como un ejercicio entre nosotros, hablando de las ilusiones auditivas, pero también del test auditivo. Eso tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. Más adelante lo conectaremos y se darán cuenta de por qué lo usamos, por qué lo usé al principio. Hoy estaremos estudiando un pasaje en Juan, en el Evangelio de Juan, y vamos a comenzar en Juan 10, 22 al 23. Juan 10, del 22 al 23. Si quieren ubicarse allá, de una vez lo vamos a leer. Señor director, si puedes ponerla, gracias. Gracias, señor director. Y Juan 10, 22 al 23 dice la escritura: en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno y Jesús andaba por el templo en el pórtico de Salomón. Quiero comenzar ahí, aunque vamos a ver Juan 10 desde el principio hasta el versículo 21, pero quería comenzar ahí porque esta escritura nos ubica en el momento en el cual está hablando Jesús. Nos da contexto, que llaman, nos da el momento en el que se está hablando o en el que está sucediendo este evento en la vida de Jesús y en la vida del pueblo de Jerusalén. Aunque no dice literalmente acá, no dice qué fiesta es, pero se relaciona con la fiesta del Hanukkah. Para varios de ustedes puede ser familiar, para varios de nosotros no tanto. Y es que algo muy interesante en Juan es que las festividades, las fiestas resaltan. Ustedes van a encontrar en Juan que habla de las Pascuas, que habla de la fiesta de los tabernáculos y en este caso de la fiesta de la dedicación, de la fiesta del Hanukkah. Y era una celebración como una independencia, Por ejemplo, en Colombia acabamos de celebrar el Día de la Independencia, el 20 de julio, acabamos de tener un feriado esta semana que acaba de terminar, que terminó ayer. Tuvimos un feriado y es el 20 de julio, el Día de la Independencia de Colombia. Y en Venezuela también en este mes celebraron su Día de la Independencia, que fue el 5 de julio de 1811, pero está bien, celebraron su Día de la Independencia este mes. Ahora, la independencia de nuestros países hermanos fue, como relatan los textos históricos, libertad de la opresión española.
Y en esas celebraciones, de pronto compartimos varias cosas, Venezuela y Colombia, y es que hay revistas militares, hay desfiles militares, la revista aérea, y el enarbolar o el izar la bandera. En Colombia, por decreto, es obligatorio, so pena de sanción, es obligatorio izar la bandera en los apartamentos, en las casas. Es obligatorio, hay una ley que lo dice, hay un decreto de ley que obliga a cada colombiano a izar la bandera en días específicos, entre ellos el 20 de julio. Y hay otros, ya se acerca el 7 de agosto, que también es una festividad nacional. Ese día también estamos obligados a izar, por ley, a izar la bandera aquí en Colombia. En Venezuela, hasta donde yo entiendo, no es obligatorio por ley, aunque ciertas instituciones gubernamentales sí tienen la obligación por ley de izar la bandera venezolana. ¿Por qué les hablo de esto? Porque realmente el Hanukkah básicamente es algo así, es como una independencia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel, el pueblo judío celebra y aún en los días actuales. Sucede que en un momento dado, varios de ustedes van a conectar con varios de estos nombres, o al menos con uno, que es Alejandro Magno. Alejandro Magno conquistó una buena parte de Europa, Asia Menor, Oriente Medio, hasta la India casi, hasta la India, y toda esa región que él conquistó básicamente estaba siendo helenizada. Helenizada significa culturizada a la forma griega. La idea de hacer los griegos, la lengua griega tomó mucha fuerza. Y después de que Alejandro Magno murió, básicamente se dividió ese territorio en varias partes y Judea estaba bajo el dominio griego y sucede que ese dominio griego hizo cosas que para los judíos fueron muy ofensivas. Una de ellas fue que metieron, y esa fue la que desató básicamente una rebelión, y es que en el templo de Jerusalén, que pues si no lo sabes, el templo de Jerusalén, varios de ustedes sé que lo saben, el templo de Jerusalén es una institución supremamente importante, vital en su sistema religioso. Entonces, el templo era súper importante, muy importante. Y en el templo, algo que hicieron griegos, soldados griegos, con el permiso de la autoridad judía en ese momento, fue meter una estatua probablemente de Zeus en el lugar santísimo. Y además derramaron sangre de cerdo dentro del templo. Y profanaron el templo de muchas maneras, el templo de Jerusalén. Pues esto hizo que varios judíos conservadores se levantaran en armas y eso es lo que se conoce como la rebelión macabea o la lucha macabea. Los macabeos que hemos escuchado, que hay en la Biblia un libro que se llama así, que históricamente ayuda de pronto a ubicarnos. Entonces, ¿qué pasó en esa rebelión? Retomaron el templo. Nombre, creo que era Juan Macabeo. No, Judas Macabeo. Judas Macabeo retomó el templo. Judas Macabeo retomó el templo y lo dedicó o lo rededicó al Señor. Lo dedicó a Dios. Y esa es la palabra que significa Hanukkah. Hanukkah significa dedicación. Y por eso esa celebración se llama Hanukkah. Ahora, ¿cómo se celebra ese Hanukkah? Por lo general es entre el mes de noviembre y diciembre. Entre el mes de noviembre y diciembre se celebra en esa fecha para nosotros, pues en el calendario que nosotros manejamos aquí en Occidente. Y es, como les digo, es como una fecha de independencia. Y hay varias cosas bien interesantes. Entonces, hay aceite porque hay una idea de algo que pasó en ese momento de la rebelión macabea y de la dedicación del templo, y es que una lámpara que tenía aceite para un día duró 8 días. Entonces el aceite y la lámpara y la luz eran supremamente importantes en la celebración del Hanukkah, o son hoy en día importantes. También hay una menorá, una lámpara judía de 9 brazos. La celebración del Hanukkah dura 8 días y cada día prenden una velita. Y si dura 8 días, porque es de 9 brazos, porque la del centro, la espiga de la mitad sirve para prender las otras 8.
pero son 8 días y cada día se prende una velita de ese candelabro de 9 brazos. Pero también hay cantos y hay comida. Y en la comida se usa mucho aceite. Cocinan varias cosas con ese aceite pensando en esa simbología. Y también hay juegos para niños. Entonces hay una pirinola. No sé cómo se llama en Venezuela, pero aquí la pirinola, espero no estar diciendo una palabra equivocada para nuestros hermanos venezolanos, guatemaltecos, etcétera. Aquí se llama pirinola un juego. Es una... Y la tenía y no sé qué le hice. La pirinola, por un lado dice, todos ponen, por otro, es un admenículo, es un elemento que tiene varios lados, y al girarla, gira como un trompo, y cae por uno de sus lados, y hacia arriba se puede leer, todos ponen, pones uno, pones dos, pones tres, o tomas uno, tomas dos, tomas tres, y se juega con diferentes cosas. Esa pirinola es muy parecida, se llama dreidel. Este es un juego judío y lo celebran durante el Hanukkah y hablan de todos ponen o coges y cogen moneditas de chocolate. Esa es una celebración que es un juego que hacen en esa celebración. Pero a la vez también hacían otras cosas simbólicas y que conectaba con la rebelión macabea. Y una de esas cosas muy llamativas para nuestro contexto de esta escritura es que leían Ezequiel 34. Ezequiel 34, todo de Ezequiel 34. Vamos a leer solo unas partes de Ezequiel 34. Ezequiel 34 del 10 al 12 dice la escritura. Entonces, quiero animarte a que nos pongamos en ese contexto. Tú estás celebrando Hanukkah ahí en Jerusalén y estás escuchando permanentemente Ezequiel 34 del 10 al 12. Bueno, todo, pero vamos a leer hoy del 10 al 12. Dice, así dice el Señor Dios. He aquí, yo estoy contra los pastores y demandaré mi rebaño de su mano y los haré dejar de apacentar el rebaño. Así los pastores ya no se apacentarán más a sí mismos, sino que yo libraré mis ovejas de su boca y no serán más alimento para ellos. Versículo 11. Porque así dice el Señor Dios, he aquí yo mismo buscaré mis ovejas y velaré por ellas. Como un pastor vela por su rebaño el día que está en medio de sus ovejas dispersas, así yo velaré por mis ovejas y las libraré de todos los lugares a donde fueron dispersadas un día nublado y sombrío. Pasemos al versículo 23. El versículo 23 de Ezequiel 34 dice, entonces, versículo 23, entonces pondré sobre ellas un solo pastor que las apacentará, mi siervo David. Él las apacentará y será su pastor. ¿Qué pasa en Ezequiel 34? Es una denuncia bastante fuerte del profeta, obviamente Dios a través del profeta, y está hablando en contra de los pastores de Israel. Ahora, la palabra pastor en el Antiguo Testamento se usaba de varias maneras, para los pastores de ovejas, para los que trabajaban en eso, pero también se usaba para hablar de los líderes, de los gobernantes del pueblo. De los gobernantes del pueblo. Así se usaba el término pastor también en el Antiguo Testamento. Y sobre todo, aquí habla, Ezequiel 34, de los malvados gobernantes del pueblo. Entonces, al leer esto en Hanukkah, pues habla de esos malvados gobernantes que permitieron que se profanara el templo, por eso lo leían Ezequiel, pero a la vez que leían esa denuncia y conectaban con ese dolor nacional de haber sufrido esa afrenta en el templo, también leían Ezequiel 34 y leían la promesa de Dios. Yo mismo buscaré a mis ovejas y habrá un solo pastor. Y ese, más o menos, es el contexto del Hanukkah, en donde Jesús habla este relato, donde habla esta parábola, donde dice y expresa esta enseñanza. Ese es el contexto. Espero que nos hayamos ubicado, espero que estemos ahí. Entonces, claro, están escuchando todos los días Ezequiel 34. Y están recordando a esos malos pastores, a esos malos gobernantes,
que oprimieron al pueblo y que dejaron que el pueblo sufriera esos vejámenes. Ese es el contexto. Ahora sí, retomemos Juan. Juan 10 del 1 al 6 dice la escritura. Juan 10 del 1 al 6 dice, en verdad les digo que el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Pero el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. A este le abre el portero y las ovejas oyen su voz. Llama a sus ovejas por nombre y las conduce afuera. Cuando saca todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Pero a un desconocido no seguirán, sino que huirán de él porque no conocen la voz de los extraños. Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Reitero, es una celebración, está en ese contexto, es una celebración del Hanukkah, una fiesta nacional de liberación de los malos gobernantes. Gracias. De los malos gobernantes. ¿Y qué hace Jesús? Relaciona toda la fiesta y relaciona Ezequiel 34 consigo mismo. Consigo mismo. Entonces, cuando habla de Ezequiel 34, cuando todo el mundo está hablando de Ezequiel 34, está en el ambiente, lo está repitiendo, lo está repitiendo, lo está repitiendo, como el primer ejercicio auditivo que hicimos hoy, esa ilusión auditiva. Entonces, todos los días está leyendo Ezequiel 34 y vendrá y habrá un solo pastor, yo pastorearé las ovejas, y habrá un solo pastor, yo pastorearé las ovejas, yo seré el pastor de mis ovejas, yo cuidaré de las ovejas, yo, dice Dios, yo, dice Dios, y vendrá un solo pastor, un solo pastor, un solo pastor. En ese contexto Jesús bota esta frase. Yo soy el buen pastor. Claro, conecta perfectamente con lo que está pasando. Entonces, dentro de la gente que lo está escuchando, es como, ¿cómo así? ¿Qué quiere decir usted? O sea, ¿usted se está comparando con lo que dice Ezequiel? Entonces, para varios fue conflictivo, fue como, ¿usted es el prometido pastor, el pastor prometido? ¿Usted, cómo así? Y varias frases que Jesús dice aquí conectan con Ezequiel y conectan como si fuera, que lo es, el mismo Dios. Y esa controversia que venía de antes, que Juan relata, que los evangelios relatan, pues se ahonda un poquito más. Pero algunos lo toman como, oye, esto, ¿en serio es verdad? Usted es el que había de venir, usted es el que ha de venir. Ahora, aquí termina esta parte con algo interesante que dice versículo 5 y 6, sobre todo el 6, dice, Jesús les habló por medio de esta comparación, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. No entendieron, no agarraron la idea. Y es que hay algo interesante cuando Jesús dice, yo soy el buen pastor. Ese buen pastor significa el noble pastor, el pastor superior, y de hecho es el pastor, y no superior porque haya otro pastor, sino porque es el supremo, el grande. Y en ese sentido, también esta escritura conecta con las ovejas. Entonces, listo, él es el buen pastor, es el noble pastor. Y las ovejas, o sea, hay unas ovejas que escuchan su voz y sus ovejas escuchan su voz. Y en lo personal tuve la oportunidad diariamente por un tiempo en mi niñez, vivíamos cerca a pastizales, y habían ovejas, rebaños, rediles de ovejas por donde pasábamos hacia cierto lugar. Entonces, tuve la oportunidad de crecer en un ambiente no así metido allá entre las ovejas,
pero sí todos los días básicamente veía las ovejas. Entonces pasaba por las ovejas, las veía. Un día veía ovejas bien regordetas de lana y al día siguiente ya estaban peladas, peladas. Y así pude crecer en ese ambiente. El olor de la oveja, iba caminando y veíamos ahí el popó, decimos aquí en Colombia, los desechos fecales, la materia fecal de las ovejas. Veíamos lana en varias casas. Entonces era un ambiente ovejero. Hay unas cuadras de nuestra casa donde vivíamos con mis padres. Y un día me pareció muy interesante. Un día veníamos llegando a la casa y ya a cierta distancia, veníamos a cierta distancia y vimos una ovejita, una oveja sola. Iba esta oveja sola. Y mi mamá me dice, y me acuerdo de eso, mi mamá dice, esa oveja es de abajo. ¿Cómo supo? No tengo ni idea. La verdad no tengo ni idea cómo mi mamá supo eso, pero bueno, pues ahí pues me pareció, ok, pues esa oveja es de abajo, aunque podría ser de varios lados, porque como les digo, era una región en ese momento, en un sector ovejero. Y al ir más adelante, al ir avanzando, nos encontramos con el dueño de la oveja llamándola. Tenían no me acuerdo mucho cómo decía, como un ruido, no especial, un nombre, no escuché un nombre especial o no recuerdo eso. Y ahí mi mamá, ay, sí, es del Señor. Esa oveja es del Señor. Pero aunque veíamos que la oveja, le dijimos, la oveja está aquí nomás, pero no escuchaba al pastor, no lo escuchaba. Y algo que a mí me ha llamado la atención es esta escritura de Jesús, porque dice, mis ovejas escucharán mi voz. Pero también la escritura dice, y quiero traerlo y ponerlo sobre la mesa, me parece algo muy interesante, es que la Biblia habla de ovejas descarriadas. Isaías 53:6, aunque sea del mismo rebaño. Isaías 53:6 dice la escritura, todos nosotros, Isaías 53:6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, nos apartamos cada cual por su camino, pero el Señor hizo que cayera sobre él la maldad o la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6, ¿qué dice la escritura? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea que hay ovejas descarriadas. De hecho, aquí en Colombia se habla de manera despectiva y no es que apruebe o que considere de tratar así a alguien, la oveja negra de la familia. Están hablando de una oveja descarriada. Es del redil, pero es descarriada. O sea, sí pasa ese tipo de cosas y lo que les digo, yo pude ver la ovejita descarriada y analizando estas cosas pensaba, bueno, ¿y por qué se descarría una ovejita? Pues si bien es cierto que las ovejas identifican adecuadamente la voz del pastor porque lo hacen, sí tienen esa capacidad y es comprobado y hasta donde veo es así. Pero también se puede desviar al no escuchar la voz del pastor adecuadamente. Por eso trajimos la actividad o el ejercicio que hicimos al principio de la longitud de onda. ¿Qué sucede? Que estoy seguro que varios de ustedes hay unas longitudes de onda que no agarraron. No le estoy diciendo viejitos, no, para nada, no. Los que tenemos más de 40 años no somos viejitos, está bien, o sea, estamos en una buena edad, pero no escuchamos ciertas longitudes de onda. No escuchamos. Somos literalmente sordos a ciertas longitudes de onda. Interesante, ¿no? He visto y estudiado este tema en el Antiguo Testamento y lo he conectado con el Nuevo, pero en el Antiguo Testamento he visto bastante esto. Y es que en un momento dado, las ovejitas de Israel se volvieron sordas a la longitud de onda del Señor. Y lo podemos ver largo y tendido en el Antiguo Testamento. Largo y tendido. Y eran del pueblo. Eran del pueblo. Entonces, si eso puede pasar con una ovejita, literalmente una oveja, un animalito, que la verdad yo lo vi, que no escuchó a su pastor, no escuchó por X o Y, yo he pensado que pudo estar sorda por alguna razón, o alguna otra cosa, pero sí se puede descarriar una oveja. Eso mismo nos puede pasar
a nosotros con la voz del pastor. Eso mismo. Podemos hacernos sordos hacia el mensaje, bien sea por pereza o por voluntad propia, porque Isaías también habla de eso. Se volvieron sordos, quisieron ser sordos a la voz del Señor. Entonces puede pasar, puede pasarnos. Ahora, algo que dice también Isaías es que Jesús vino a rescatar a esas ovejas que se habían extraviado. A esas ovejas que se habían extraviado. Y gracias a Dios también pues nos rescató a todos nosotros, que en algún momento, y yo lo confieso abiertamente, yo, aunque leía la escritura todos los días desde muy temprana edad, pero realmente no entraba. Hay una frase aquí en Colombia que dice, le entraba por un oído y le salía por el otro. Obviamente eso no es posible, pero es una frase que indica, no le entró lo que yo le estoy diciendo. Estaba sordo al mensaje. Y en ese sentido, aunque leía la escritura, y yo soy un ejemplo de esto que voy a decir, leía la escritura todos los días, era sordo al mensaje. No hacía mella en mí. No hacía mella en mí. Y precisamente esto que pasa en Juan 10, versículo 6, es un ejemplo de lo que Jesús estaba diciendo. La gente no entendió. Así que Jesús en su bondad les repitió lo que les dijo al principio. Conectemos con Juan 10, del 7 al 13. Juan 10, del 7 al 13, dice la escritura. Entonces Jesús les dijo de nuevo, en verdad les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero las ovejas no les hicieron caso. Yo soy la puerta. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y saldrá y hallará pasto. El ladrón solo viene para robar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir el lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Aquí Jesús ya dijo, yo soy el buen pastor, y también dice, yo soy la puerta. Proyectemos esta imagen, la que seguía ahí, señor director. Esta es una imagen, yo mismo la hice para no incurrir en derechos de autor, y perdón, mi mal diagrama es un diagrama muy primario, muy primitivo. Ahora, ¿qué pasa en eso? Ahí podemos, es un esquema, por favor, ténganme gracia, ¿de acuerdo? Gracias por la gracia. Hagan de cuenta que esto es un redil. Y algo muy interesante, vamos a dejar la imagen un momento, algo que hacían los pastores en ese momento, aún hoy en día he podido ver videos de cómo lo hacen, he podido ver imágenes, he podido ver varias situaciones en donde todavía lo hacen los pastores en Palestina, en Irán, y es que cerca de un risco ellos ponen algo así, ponen una barrera de piedras, de hecho tienen ciertas barreras ya puestas ahí, ya están listas y todo el tiempo están ahí, empedradas, hacen 4 paredes, bueno, ahí hay 5 paredes, y ahí dejan un espacio. En ese espacio ellos ponen paja y un poquito de piedras alrededor, pero ellos como pastores se hacen ahí. Ellos se hacen en ese agujero como obstaculizando la entrada. Entonces, la pared es suficientemente alta para que las ovejas no salten por ahí, y también suficientemente alta como para que no sea tan fácil para ciertos animales entrar por ahí. Pero el hueco por donde entran y salen ahí puede entrar cualquiera, pero el pastor se ubica en ese espacio. Por eso dice la escritura, yo soy la puerta, el pastor se hace ahí. Ya podemos quitar la imagen, señor director, creo que ya quedó en nuestra mente, y espero que esa imagen quede en nuestra mente, y perdón lo primitiva que es, lo burda. ¿Qué sucede? Que ese pastor se pone ahí para enfrentar las fieras que vienen a comerse a esas ovejas. Ahí se pone el pastor. Ahora,
Si el pastor es el dueño del rebaño, ¿qué va a hacer? Ah, no, él no se mueve y no entra, y no entra y no entra. Y va a ser rasgado, mordido, atacado, pero ahí está defendiendo las ovejas. El asalariado, por el contrario, el que no es dueño del redil, el que no es dueño de esas ovejas, ¿qué dice la escritura? Pues huye, sale corriendo. No, yo que voy a arriesgar mi vida por estas ovejas, que el dueño pague, me voy. Y sale corriendo. ¿Y qué pasó con ese agujero? ¿Qué pasó con esa puerta? Pues dejó de ser puerta, dejó de proteger a las ovejas y entran las bestias y se la comen. Se comen a las ovejas. Y eso era muy común. En la categorización de trabajos en el primer siglo, eso lo saco de un libro que es Usos y Costumbres y otros libros, la enciclopedia judaica, habla de clasificación de los trabajos. Y los peores trabajos, los que la gente menos admiraba entre los trabajadores de esa época, era el pastor asalariado. No se podía confiar en alguien, era muy difícil más bien confiar en alguien que no era dueño del rebaño. ¿Por qué? Porque el pastor asalariado pues no va a dar la vida por las ovejas. Al contrario, va a robar las ovejas y va a buscar hacer, o eso pasó, va a buscar hacer o buscó hacer su propio rebaño robándole las orejas a las ovejas al dueño del pastor y formando su propio rebaño. Pero él decía, no, pues vino una fiera y se la llevó, yo no me di cuenta y así van son sacando. O entre varios pastores asalariados se reunían varios rediles y mataban una ovejita y se la comían entre ellos y le decían mentiras al dueño del rebaño. Entonces usaban el rebaño para sí mismos, para llenarse de ovejas, para hacer su propio redil y aún para llenarse sus estómagos. Esa es la acusación que hace Ezequiel 34, es lo que se lee en Hanukkah y es lo que Jesús está hablando acá. Es lo que Jesús está hablando acá. Y todo lo lleva a que Él es el buen pastor. Él es la puerta. Él da su vida por las ovejas. Y no solo eso, tiene la potestad, el poder de darle vida a las ovejas, de darle vida a las ovejas. Y la vida en abundancia. Esa vida se refiere a la vida eterna. Ese es Jesús, ese es el pastor, eso es lo que está hablando aquí la escritura, o al menos en lo que yo he podido estudiar y en lo que resalta de la escritura. Es muy rica esta escritura, hay muchas cosas que seguramente varios están diciendo, ay, pero faltó esto y esto es increíble. Sí, seguramente sí, y animamos a que sigamos estudiando las escrituras y podamos estudiarlas más profundamente. Y viene un tema, y es la última parte de lo que vamos a hablar hoy de esta escritura, que a mí en lo personal me conecta bastante, bastante. Juan 10 del 14 al 21 dice la escritura, yo soy el buen pastor. Juan 10, 14 al 21 reitera, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y ellas me conocen. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Repito esa parte. Conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Esa escritura se refiere más que todo a los gentiles, a los que no son judíos. Hoy en día se ha usado de maneras, desde mi punto de vista, equivocadas, pero básicamente esa escritura se refiere a los gentiles, a los que no eran del pueblo judío y por ellas también venía Jesús. Sigue diciendo la escritura, a esas también, a esas ovejas de otro redil, yo debo traerlas y oirán mi voz y serán un rebaño con un solo pastor, como dice Ezequiel 34. Por eso el Padre me ama, porque yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy de mi propia voluntad. Tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Este mandamiento recibí de mi Padre. Volvió a surgir una división entre los judíos por estas palabras que Jesús dijo. Y muchos de ellos decían, tiene un demonio y está loco. ¿Por qué le hacen caso? Otros decían, estas no son palabras de un endemoniado. ¿Puede acaso un demonio abrir los ojos de los ciegos?
Y este versículo 21 conecta con el capítulo 9 y es algo que quiere hacer Juan, conectar la fiesta de los tabernáculos con la fiesta de Hanukkah, dando a entender con el simbolismo que hay ahí, con el rico simbolismo que hay ahí, quién es Jesús, que, que es uno de los temas principales, que es el tema principal de Juan, es resaltar quién es Jesús. Jesús es Dios mismo, Jesús es el Mesías que había de venir. Y este pasaje nos está hablando de ese que había de venir, ese Mesías pastor. Ese es el que había de venir. Pero aquí, como les decía, quiero resaltar un punto y es lo que dice el versículo 14 y 15. Yo conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. No sé si nos hemos fijado. Yo creo que muchos de ustedes se han fijado en esta parte y es impresionante. Conozco mis ovejas y ellas me conocen, al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Está igualando la relación que Jesús tiene con sus ovejas y la relación que Jesús tiene con su Padre. Eso es lo que está diciendo ahí. Al igual que el Padre me conoce y yo conozco al Padre. Esa palabra conocer se refiere a una relación íntima, cercana, pero muy cercana con alguien. Con alguien, es una relación íntima. Y es muy interesante porque aunque pues los pastores pueden dar la vida por las ovejas y aman a sus ovejas y obviamente su sustento, un pastor pues de ovejas, de animalitos, pero eso está llevando esto a otro nivel y está hablando de que él quiere tener una relación con sus ovejas como la tiene con el Padre. Versículo 3, en el versículo 3 de lo que acabamos de leer dice, llama a sus ovejas por nombre. Otra vez, yo no sé, pero a mí me llama la atención, espero que a ti también. O sea, si tú eres una oveja del Señor, si tú eres un hijo de Dios y Jesús es tu pastor, pues Jesús te conoce por nombre. Jesús te conoce por nombre. Jesús sabe, Diboni, ven, porque ella es una oveja mía. Alejandro, ven. Carlos, ven. Y nos conoce por nombre. Nos conoce de toda la vida. Pero no termina ahí simplemente así, como, sí, sí, y como pasa con varios papás, a mí solo tengo un hijo, tengo 41 años, pero me pasa este niño, el hijo de mi esposa, venga, ¿cómo se llama? Y imagínate los que tienen 4 o 5 y tienen más edad que yo, sin ofender, no es mi idea ofender. Pero sí pasa, ¿no? Pasa que se nos olvidan los nombres de nuestros hijos o los confundimos. Elizabeth, ay, perdón, Carlos. Y cosas así. Puede llegar ese conflicto o esa confusión. Pero Jesús va más allá. Jesús va más allá. Yo conozco mis ovejas y esa palabra no es solo las conozco de lejos y sé qué color tiene la lanita y sé que es más gordita y sé que... No. Jesús está hablando de una conexión con esa oveja, una relación íntima en donde él entra a fungir como sostén de esa vida. Él sostiene esa oveja, él le da vida a la oveja, la conoce profundamente, conoce sus debilidades, sabe sus defectos, sabe sus cualidades. Él mismo formó esa oveja, pero es una relación íntima, cercana. De eso está hablando la Escritura. ¿Me hago entender? Y esto es impresionante, porque es la misma relación que tiene con el Padre la que quiere tener contigo, la que quiere tener conmigo. Es la misma relación. Imagínate esa relación con el Padre, la relación de Jesús con el Padre, una relación de unidad, de armonía, de paz, de conocimiento. Se aman profundamente Jesús y el Padre. Hay una conexión espectacular, hay una paz que no se puede explicar. Se conocen, se admiran y andan juntos todo el tiempo. Todo el tiempo. No ha habido separación entre ellos nunca. Esa misma relación es la que Jesús quiere tener contigo hoy.
Una relación en la que el pastor te conozca tan profundamente que es el único que te conoce tan profundamente. Una relación que no es pasiva, sino donde el pastor no solo te cuida de los enemigos externos, sino que además te transforma desde adentro. Te limpia de la suciedad que alguna vez tuviste o que tienes hoy. Un pastor que te tiene misericordia, que entiende tus pensamientos, que entiende tus debilidades, que entiende tu sufrimiento. Hablamos esta semana con varios hermanos que, o sea, mi sufrimiento puede ser, o la calamidad que estoy pasando, o la situación que estoy pasando es menos dolorosa aparentemente que la de otro, pero la verdad me duele. O sea, me duele. Sí, esta otra persona tiene esto, y yo tengo esto, pero me duele profundamente. Y puede ser que nosotros, el resto de nosotros, puede ser que muchos no, de pronto soy solo yo, que de pronto no vea, oye, pero ¿por qué le duele tanto si no es para tanto? Hoy en día Dios me ha cambiado esa manera de pensar y pienso de otra manera, pero me pasó antes de ser cristiano sobre todo. Pero el Señor Jesús no minimiza ese dolor que tú tienes. Te conoce tan profundamente que sabe que te duele. Él te entiende perfectamente como nadie te entiende. ¿Me hago entender? A veces, como seres humanos, nos centramos en ciertas relaciones y se vuelve como un enfoque esas relaciones con personas amadas o hasta no muy amadas, pero se vuelven como un enfoque y giran muchas cosas alrededor de esa relación. Pero cualquier relación en la que pienses, y puedes pensar en cualquier relación que tengas, la verdad no se compara en nada con la relación que puedes tener con el Señor Jesús. El Señor del universo, el Todopoderoso, el que mantiene el universo funcionando, quiere tener una relación contigo y quiere estar tan íntimamente relacionado contigo que desde adentro te va a transformar, te va a consolar, te va a acompañar toda tu vida, cosa que con ninguna otra relación pasa. Con las casadas, que a veces tristemente se enfocan y su vida gira en torno a la relación con su esposo. La escritura habla que son uno con el esposo. Claro que sí. Claro que sí. Ser uno, atenderlo, atenderla. Claro que sí. La escritura habla extensamente al respecto de los matrimonios. Pero, si tu relación, si tu vida, gira en torno a la relación con tu esposo, no me imagino tu sufrimiento. Porque ese esposo que tienes al lado va a fallar. Esa esposa que tienes al lado va a fallar. Va a fallar. Y en algún momento, tristemente, no va a estar a tu lado como muchos de nuestros hermanos, muchos de nuestros amigos les ha pasado y no quiero ser insensible, al contrario, lamentamos mucho eso. O sea, uy, no, qué dolor. Hemos acompañado a varios que han muerto sus padres, como lo decía Julio, en esta pandemia, tíos, abuelos, esposos, esposas. No, qué doloroso, qué doloroso. Pero eso también nos deja una enseñanza y es, esto se acaba. Esas relaciones se acaban tarde o temprano. Las viudas sí que lo saben, los viudos sí que lo saben. Los jóvenes pueden centrar su vida en una relación de noviazgo, que tarde o temprano esa relación termina, bien sea porque se casan o alguno o termina la relación de noviazgo, X o Y. Pero una relación no es para siempre, la relación con Jesús sí. La relación con Jesús sí es para siempre. Y trae réditos como ninguna otra relación. Como ninguna otra relación. Espero que haya sido de ánimo nuestro servicio de hoy. Y quiero concluir con esto. Y es que como cristianos, y quiero animarte a ti, hermano en la fe, qué especial que tengas una relación con nuestro Señor Jesucristo. Yo creo que tú puedes decirlo a muchos de tus amigos, a muchos de tus allegados, del tipo de relación que tienes con Jesús. Espero que la estés disfrutando. Espero que te deleites en esa relación con Jesús, porque Él te conoce. Él te conoce perfectamente. Y esa relación que Jesús tiene con el Padre es la que quiere tener contigo. Y avanza diariamente en eso con nosotros. Te va a defender de lo externo, pero también te va a ayudar con lo tuyo interno. Impresionante, ¿no? El buen pastor, es impresionante cuán trascendental es eso, que Jesús es el buen pastor. Él es el buen pastor. No hay otro.
No hay otro. Y a los que no son cristianos, que están con nosotros hoy, lo que te acabo de decir no es nada comparado a la realidad. Tú me puedes ver emocionado y puede hacerte clic ciertas cosas como que, ¡oh! ¿En serio la relación con Jesús es así? Te lo digo, y te lo digo en serio. Es mucho más de lo que te he contado. Pero mucho más. No te imaginas lo que es que Jesús te conozca y que tú conozcas a Jesús. Quiero animarnos a todos nosotros a que nuestro oído no se haga anciano, que no nos hagamos sordos de oído para escuchar las palabras de Jesús, para escuchar al buen pastor. Ánimo a todos nosotros, nos animo a todos nosotros a seguir a Jesús, al buen pastor, a escucharlo atentamente y a buscar y a entregarnos en una relación íntima con Él, como Él la quiere, como Él la desea. Muchas gracias a todos. Los dejo con nuestro hermano Julio, que nos va a hablar de la ofrenda.